Desde que estaba cursando el instituto me da curiosidad el mundo de la programación y el desarrollo de software. De hecho, intenté sumergirme a este un par de veces. Compraba uno que otro curso o me suscribía a alguna plataforma. Pero luego, con el tiempo, los abandonaba o los dejaba. Después de todo lo que pasó en la pandemia, todos esos años duros, y de haber perdido a varios seres queridos que me importaban mucho, decidí darle un nuevo intento. A inicios de año me prometí cambiar un poco mi enfoque. Creo que estaba abordando las cosas de manera muy negativa y definitivamente desistía muy pronto de las cosas, sin siquiera haberlas intentado en realidad. Continué utilizando el resto de suscripción que me quedaba de una plataforma de Latam que me había inscrito hace unos meses y también me apoyé de algunos recursos, de muchos recursos gratuitos en internet. Ya llevo 4 meses aprendiendo de forma completamente autodidacta y quiero compartir cómo lo he venido haciendo y cómo he estructurado mi aprendizaje para hacerlo lo más efectivo posible. Lo primero que hice fue plantearme metas, para así establecer una dirección hacia dónde quiero llegar o cómo sabré que ya he llegado a mi meta. Así que ya teniendo un poquito más de contexto sobre el tema, gracias a todos esos aprendizajes abandonados, me refiero a los cursos, establecí como meta desarrollar una to-do list con una tecnología llamada React y también darle un deadline, es decir, un tiempo límite. He intentado con esta meta hacer lo más específico posible y darle un tiempo límite para poder culminarla, ya que así de alguna manera me metería un poco más de presión. Me planteé una meta de ese estilo, ya que las clásicas metas de aprender a programar o tomar el curso tal o finalizar el curso tal forman en verdad parte de algo más grande. Los cursos, todos esos aprendizajes forman parte de algo más grande y deberíamos aprender algo con el hecho de poder aplicarlo, es decir, con un propósito. En otras palabras, estos aprendizajes, ya sea un lenguaje de programación o una habilidad, no son más que herramientas para poder hacer algo más grande. Puede que esto de fijar objetivos te suene como una pérdida de tiempo, pero a mí me ayudó mucho, ya que estaba muy perdido y no sabía en verdad qué camino tomar o qué hacer. El tener un objetivo o una meta clara me da un poco más de claridad para cuáles son las acciones iniciales que debo de tomar y cuáles son los recursos también que voy a utilizar, al igual que los aprendizajes o skills que necesito. Un consejo que te podría dar es que escojas una sola meta y te concentres en esta. Una vez que tenía mi mente establecida, procedí a establecer algunas acciones. Para esto me hice algunas preguntas que creo que son esenciales para cualquiera que quiere aprender alguna habilidad o simplemente aprender algo. Normalmente si ves algunos videos de cómo establecer metas o algo similar, pues lo que hacen es que establecen la meta y luego tienes que hacer algo como un checklist o como una lista de tareas en donde vas a ir estableciendo qué acciones tienes que tomar para que te acerquen más a tu meta. Sin embargo, si eres como yo y desconoces completamente este mundo del desarrollo de software o de la programación, entonces creo que eso no es lo mejor para empezar. Yo lo que hice fue iniciar con esas 3 preguntas y luego de esto ya procedí a hacer este checklist. La primera pregunta que me hice es cuáles son las habilidades, los conocimientos, los skills que necesito para poder desarrollar esta to-do list. La segunda pregunta que me hice fue ¿dónde encuentro los recursos necesarios para aprender sobre esto o que me ayuden a llegar a eso? La tercera pregunta es ¿cuánto tiempo le voy a dedicar? Y esto es básicamente planificación. ¿Cuántas horas a la semana? ¿Cuántas horas al día? Es decir, ¿cuánto tiempo? Vamos paso a paso por cada una de las preguntas. La primera es ¿cuáles son los skills, habilidades o conocimientos que necesito? Podemos acelerar este proceso con ayuda de la inteligencia artificial, decirle cuál es nuestra meta y indicarle que nos diga cuáles son los conocimientos, habilidades, skills o acciones necesarias que nos acerquen a esta meta. Esto te va a dar una ruta, un roadmap con el que tú puedes iniciar, con el que puedes seguir. En mi caso había visto varios videos de YouTube donde mencionaban los conocimientos necesarios para desarrollar esta app. La segunda pregunta es ¿dónde encontrar los recursos? Aquí de igual manera puedes utilizar la inteligencia artificial y decirle que te dé
nombres de webs o blogs donde tú puedas encontrar los recursos para aprender sobre esto. Yo estoy utilizando varios recursos que son gratuitos, que son el Harvard CSS 50 y otro recurso que es una iniciativa de una universidad para enseñar desarrollo web moderno, se llama Full Stack Open. Adicionalmente también me he venido apoyando de webs como The Odin Project y el tutorial moderno de JavaScript. Olvidé mencionar también que el lenguaje con el que decidí iniciar es JavaScript, y esto es simplemente porque es el lenguaje de la web. Así que pasando a la tercera pregunta, que es ¿cuánto tiempo le voy a dedicar? En mi caso yo tengo un trabajo de 8 horas, así que más o menos he calculado dedicarle alrededor de 2 horas a 1 hora al día. Una de las cosas que más me ha servido cuando empecé fue plantearme ciertas reglas o normas que debía cumplir a rajatabla. La primera es tomarme las cosas como un profesional, no como un pasatiempo. Cuando empecé a aprender a programar hace varios años, me tomaba las cosas como un pasatiempo. Solo hacía los cursos o tomaba las clases cuando se me daba la gana. He tratado de cambiar un poco mi enfoque a un enfoque más profesional, donde si establezco una sesión de estudio, pues tengo que cumplirla, ya que en verdad tengo el tiempo libre para hacerlo, y si no lo hago es simplemente por falta de ganas. También tomarse las cosas de una forma profesional quiere decir también pensar que tus acciones tienen consecuencias. Me pasaba a veces de que me acostaba muy tarde un día anterior y al siguiente día estaba muy cansado, así que no me daba ganas de estudiar. Entonces, cuando te tomas las cosas con un poco más de profesionalismo, como es un ambiente real, pues tienes que cambiar tu forma de pensar y tener en cuenta que tus acciones pues van a tener consecuencias. La otra de las reglas es no negociables. Esto quiere decir de que la mayoría de mis sesiones de estudio que planifico no son negociables, o sea, no son sesiones que puedo perder así por así. Bueno, ahora solo queda tomar acción. Hoy no sé qué día sea y tampoco tengo claro qué día voy a publicar este video, porque me demoré una semana haciendo este guión. De hecho, esta es la tercera versión que hago porque planeaba hablar de otro tema. Pero al final me decidí por hacer este script y es lo que estoy hablando hoy. Planeo cumplir esta meta en un plazo de 6 a 8 meses. Si es antes, muchísimo mejor. Seguiré subiendo videos sobre mis avances y sobre todo esto de la travesía de aprender a programar, siendo un completo desconocido del tema. Espero te sirva de algo el video o alguno de los recursos que compartí y te dejaré en la descripción. Nos vemos en un próximo video.